Bueno, mi nombre es Boris Pincheira, soy profesor de castellano y más que dar cuenta de un estudio, lo que yo vengo a compartir es una experiencia didáctica que vengo trabajando hace unos 22 años, que se llama ecosistema textual. A inicios del 2000, cuando yo hablaba de ecosistema textual, el concepto de ecosistema estaba muy vinculado al área de la biología. Entonces, no como hoy, que todo es ecosistema financiero, inmobiliario. Entonces, más que costarme, tenía que explicar por qué un ecosistema textual. Y esto surge, la propuesta didáctica surge a partir de una conversación. Yo tuve la suerte de estar en el proyecto Enlaces cuando este comenzaba, yo llegué en el año 95 como estudiante de pregrado de la Universidad de la Frontera, cuando todavía no había capital humano para poder capacitar a los profesores. Yo llego al Instituto de Informática Educativa y comienzo en el año 97 a tener la oportunidad de trabajar con profesores en ejercicio. Y en ese andar, en un encuentro que tuvimos con profesores de la asignatura, yo les pregunto, ya en ese tiempo había poco interés por la lectura. Profesores, le digo yo, en un equipo bastante numeroso, ¿cuáles son las razones por las que los estudiantes manifiestan poca motivación por la lectura? Entonces, dos profesores dijeron algo que fue fundante para el inicio de mi propuesta didáctica. Uno de ellos dijo, sucede que la literatura, los textos son islas, que no están conectadas unas con otras. Y eso genera, en ocasiones nos pasa que quisiéramos ver que hay una relación entre los textos. Y otro profesor, otro colega me dice, y también me gustaría, a mí me pasa lo personal, que me gustaría saber qué pasó antes de los acontecimientos que se exponen en un texto y qué pasó después. Y desde ahí comienzo a trabajar una propuesta didáctica que comienza inicialmente, y esto yo lo sustento en un libro que comienzo a trabajar el año 98 y se terminó el año 2000, que titulé El centésimo nombre de Dios. Es un libro que fue sustentado en la intertextualidad. Él es escritor, profesor de castellano y también asesor pedagógico. ¿Cómo está, Boris? Bien, Natalia, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Reconociendo que la intertextualidad tiene dos perspectivas y una perspectiva clasificatoria. Ya, si tuviéramos que hacer una metáfora de esto, los que están en esta perspectiva constitutiva, pudiéramos decir que todo el universo está hecho de polvo de estrellas. Pero los que están en la perspectiva clasificatoria son como los geólogos que dicen, pues bien, mira, esta piedra es, por ejemplo, mármol, esta piedra es carbón. Entonces, la primera perspectiva y aquí van a ver autores, ¿no? Los que se han dedicado a la narratología, van a encontrar nombres aquí como el de Batkin, Kristeva y Bartés, son los que proponen, sobre todo Julia Kristeva, la que propone el concepto de intertextualidad, esta conexión. He escuchado durante esta jornada mucho el concepto inter, ¿ya? De alguna manera oponiéndose al método científico, que lo que ha hecho es separar, segmentar las partes para hacer un estudio muy pormenorizado de cada parte sin entender que funcionan las partes en un sistema, ¿ya? Y la otra perspectiva, esa es la perspectiva constitutiva, y la otra es la perspectiva clasificatoria, donde los principales aportes son de Genet. Recordemos entonces esta metáfora. En la perspectiva constitutiva, el universo está compuesto de polvo de estrellas, y en la perspectiva clasificatoria, las personas son entonces verdaderos geólogos que estudian los límites. ¿Por qué esto es mármol y por qué no es carbón? Lo hace la perspectiva clasificatoria. Bien. Y aquí hablamos de Genet cuando explicó allí estos 5 niveles de la intertextualidad. Ya no voy a entrar en eso porque lo que me interesa es hablar del ecosistema. Entendiendo que la intertextualidad de nuestro currículum está presente. Ya evidentemente desde quinto
en adelante, lamentablemente el concepto de intertextualidad aparece recién en primer año medio, Pero ya en quinto, sexto, séptimo, octavo año, hay nociones referidas a la intertextualidad. Yo las destaqué acá en los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, hablo del objetivo 3, pero también pasa lo mismo en el objetivo 4, también pasa en el objetivo 5, estoy hablando de séptimo, segundo año medio. ¿Y qué pasa antes? ¿Qué pasa? Perdón, se me quedaba cuarto año. Ya hay alusiones intertextuales en la propuesta, en el eje de lectura. Ya la hay, ¿ya? Pero yo llevo, gracias a Dios, muchos años, producto, como les decía, de enlaces, por eso yo traigo el proyecto Enlace a colación. Tuve la suerte de, siendo ya desde alumno de pregrado, tener contacto con profesores en aula, ¿ya? Luego tuve la suerte, desde el año 2005 trabajé en la academia, en formación inicial docente, hasta el año 2012, en Escuela de Pedagogía de la Católica de Temuco, en la Universidad Mayor. El año 2012 me voy por un emprendimiento personal, y ese emprendimiento personal me hizo regresar a las escuelas. Estoy día a día en las escuelas trabajando y observando, retroalimentando clases, modelando clases, pero me doy cuenta que muchas veces, y no que muchas veces, la gran parte de las veces, los profesores, profesoras, es una crítica que yo les hago en la cara, nos olvidamos entonces, ¿por qué no desarrollamos un pensamiento distinto en nuestros alumnos a partir de la literatura? ¿Por qué no desarrollamos pensamiento complejo? Pensamiento complejo, sí, pues la literatura nos permite desarrollar pensamiento complejo, pero para eso hay que hacer un diseño, y ese diseño, profesora, si me lo permite, yo se lo pongo a disposición y se llama ecosistema textual. He hablado de pensamiento complejo, no de complicado, no de difícil, sino de un pensamiento entretejido, 3 minutos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y desde acá me tomo, si bien lo hago inicialmente para hablar de intertextualidad desde la perspectiva constitutiva y clasificatoria, también mi propuesta didáctica tiene los aportes, ¿no?, allá de Edgar Morin, ya respecto al pensamiento complejo. Ahí están las fuentes, las bases de esta propuesta didáctica, ¿ya? Entonces vamos a entender que Morin se da cuenta que lo que ha hecho la sociedad, lo que ha hecho la ciencia es desintegrar lo que ha hecho, ¿por qué no hasta la sociología? Desintegrar de pronto o segmentar los componentes de estudio para poder ofrecer una explicación más específica. Lo podemos decir que inclusive hoy día, por eso la medicina, quien ve huesos no ve cerebro, quien ve el cerebro no ve la pierna, etc. Pasa eso. Entonces, he fundado este ecosistema textual, que es una red de textos, que lo que hacen, configurados, es retroalimentarse unos con otros. Yo pongo acá dentro de la perspectiva de Edgar Morin, hay un principio, y el principio, dentro de varios principios que propone dentro de su pensamiento complejo Edgar Morin, hay uno que se llama de recursividad, que significa que los textos se nutren, se alimentan y nunca terminan la cadena. El producto vuelve a formar otro producto, como el nido. Los pájaros hacen un nido, y en ese nido van a haber huevos, esos huevos van a ser pájaros, los pájaros van a fecundar y van a volver a hacer un nido, y así va constantemente nutriéndose este mundo pajaril. Entonces aquí tengo yo una muestra visible de los tipos de textos que produzco. Bueno, quizás no tendré gracia para muchas cosas, pero Dios me dio una, que es poder desarrollar materiales didácticos. Entonces me he permitido la licencia de crear textos, como ven ustedes en la imagen, que van explicando uno tras otro ya este fenómeno, y a partir de ello genero pensamiento crítico y pensamiento creativo. Pero, ¿cómo visualiza un niño esto? Delante, ¿te acuerdas que hiciste una reflexión tú después de haber leído varios textos? ¿Qué te pasó? Que me sorprendí, pero como de una simple hoja, como que conectó todo el cuento. Ah, mira, te sorprendió cómo de una simple hoja se conectó todo el cuento, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Cuando se conectan en otras páginas. Cuando se conectan.
Y tu expresión fue, tío, eso me encantó. ¿No te parece? Estar trabajando. Sí, porque permite conectar ideas anteriores con las actuales. Ya. Era como todo un ambiente alrededor de la historia. Se va generando un ambiente. Ahora, Porque en los textos se mostraban cosas que pasaban antes y cosas que pasaban después. y ustedes lo van articulando, ¿no? Sí, era como una línea de tiempo, por decirlo así. Como una línea de... O sea, hace que el texto sea más interactivo. hace que el texto sea más interactivo. Interesante. Interesante. ¿En qué sentido? Pudiéramos decir entonces, usted me dirá si sí o no, que en la medida que avanzamos en el ecosistema textual, vamos teniendo una comprensión más amplia del fenómeno. Sí, es como un rompecabezas. Eso es decir, Faltan pedacitos. faltan pedacitos, ¿no es cierto? Y les va quedando a ustedes la sensación, ¿y habrá algo más? Sí, para completar la historia. Sí. Entonces, con ese propósito yo lo he creado, el ecosistema textual. Gracias. Eso quería compartir. Bien, a continuación vamos a ver